vamos a ver rompimiento, vamos a comenzar el próximo año en victoria. Amén. No vamos a comenzar el próximo año en batalla para luego ver la victoria. Vamos a comenzar el año 2020 en victoria. Amén. Amén. Además que ya tenemos la victoria y ya somos vencedores, ya somos más que victoriosos. Pero acompáñeme para Éxodo 15. Éxodo capítulo 15. Sí, es un país libre, no lo tienes que hacer, pero te invito a que me acompañes para Éxodo capítulo 15, 1:5, versículo 3. Yo estoy en este versículo específicamente y yo creo que es el único versículo de esta prédica de hoy que voy a estar en la Reina Valera. Pero Éxodo capítulo 15, versículo 3, mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Cuántos estamos listos para la palabra? Amén. Éxodo 15, versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra. Vamos a decir eso rapidito. Jehová es varón de guerra. Amén. Dice: Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa el que es, ¿verdad? El que existe, el gran yo. Él es el gran yo soy, ¿verdad? Él dice yo soy, ¿verdad? Yo soy, dice Dios. El Dios todopoderoso, el único Dios, dice yo soy varón de guerra. Jehová es su nombre. Acompáñenme para Isaías 42, versículo 13. Isaías 42, versículo 13. Y para los que les gustan la nueva traducción viviente, ahora sí vamos a estar en la nueva traducción viviente. Si estás en la Reina Valera, no te preocupes, que esa versión también me encanta. Isaías 42, versículo 13. Hoy vamos a ver la gloria de Dios. Isaías 42, versículo 13. Dice, ¿todos estamos ahí? Si no estás ahí, di, Señor, ayúdame. Ahí todos estamos ahí. Dice, el Señor, esto es la nueva traducción viviente, el Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Me encanta, por eso me encanta la nueva traducción viviente, porque lo dice así: aplastará a todos sus enemigos. Tendrá victoria sobre todos sus enemigos. Dile a la persona que está a tu lado, la serie nueva. No. Le vas a decir el nombre de la serie nueva, ¿verdad? Vamos a entrar en una serie. No le tienes que decir la serie nueva es, ¿verdad? Pero le vas a decir el nombre de la serie nueva. Una serie donde vamos a entrar y vamos a ver la victoria de Dios en nuestras vidas. Se llama Dios de Guerra. Dios de Guerra. Dile a la persona, la segunda persona, Dios de Guerra, ¿verdad? Dios es un Dios de guerra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, Dios. Dios todopoderoso, Jehová, Yahweh. Te exaltamos, te adoramos, Dios, tú eres santo, eres perfecto, eres bueno. Y tú estás en este lugar con nosotros y te damos gracias porque tú eres fiel a tu promesa, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú con ellos, Señor. Gracias por eso, Señor. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy seas tú hablando y no yo, que yo sea tu instrumento y que cada persona que esté aquí, sus vidas puedan cambiar y ser transformadas, Señor, y que esta palabra, Señor, cause rompimiento en sus vidas, Dios. Que tengamos espíritu de revelación, de sabiduría en tu palabra, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios de guerra y ya tenemos la victoria en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 2013, papi me compró un carro que era un Chevy Impala, ¿verdad? Ese carro se explotó, literalmente. Se explotó.
en humo. O sea, vinieron los bomberos y todo, ¿verdad? Había fuego, ¿verdad? Ese año ese carro literalmente se explotó. Y después yo tuve un carro que era un carro viejísimo que teníamos, ni siquiera estaba aquí en Cape Coral, estaba en Miami. Tuvimos que ir para Miami, ¿verdad? A la casa de mi tío Moisés para recoger ese carro, en Hialeah en realidad. Y por mucho tiempo yo tuve un Nissan Maxima de 1996, ¿verdad? Que antes era el carro de Juvenal, pero después se convirtió en el carro mío, ¿verdad? Y ese carro lo tuve por un tiempo, pero después me chocaron, ¿verdad? De atrás y destruyeron el carro. Y, pero por ese accidente, lo que sea, el seguro y ciertas otras cosas pasaron y me dieron dinero para poder comprar otro carro. Y me compré un Honda Accord, ¿verdad? Y yo me acuerdo que durante todo este tiempo, y antes de eso, siempre teníamos carros viejos. Siempre tenemos carros viejísimos, ¿verdad? Tan viejos que siempre tenemos que ir al mecánico, ¿verdad? Las llantas siempre eran usadas, entonces siempre estábamos cambiando las llantas, ¿verdad? Y después llegó el punto que papi aprendió bastante de carro, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando tenía el Honda Accord, ¿verdad? Y ya papi no estaba, se me apagó el carro. Y yo pensaba que era la batería porque las luces no prendían ni nada. Y no era la batería. Bueno, en realidad yo pensaba que era la batería. Yo cambié la batería, pagué para que me cambiara la batería y el carro prendió y todo. Y me fui. Pero luego el mismo problema ocurrió. Y la batería y no servía. Y yo mismo, ¿qué es lo que está pasando con este carro? Pues ya le cambié la batería porque no me está sirviendo el carro. Si ya le cambié la batería, ya tiene luz, ya tiene poder, es una batería nueva, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando lo llevé al mecánico, por fin me dijeron que no era la batería, sino que era el alternador, ¿verdad? Los que conocen el carro, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando. Era el alternador que le estaba chupando la energía o la batería, la energía de la batería. Y eso era mucho más caro y tenía que arreglar el problema de eso. Pero yo pensando en la prédica, porque yo siempre tengo una metáfora o algo, ¿verdad?, para comparar. Yo pensando, Señor, ¿de qué ejemplo puedo dar? Yo tratando de acordarme de algo de un problema que yo pensaba que era algo, pero había una fuente, ¿verdad? Yo pensando que había un problema, pero atrás de ese problema, en realidad atrás de eso había, ¿verdad?, la fuente del problema. Ese es el problema verdadero, ¿verdad? Algunas veces en la vida pensamos que hay algo que está mal, ¿verdad? O hay algo que está pasando y ¿qué es eso? Y tenemos que arreglar eso, cuando en realidad hay algo más profundo que nosotros no podemos ver. Hay algo más profundo, ¿verdad?, que es la fuente del problema. Y eso es lo que tenemos que arreglar. Y en eso es lo que nosotros debemos enfocarnos para ver entonces la solución de todo. Porque si no, entonces nuestros carros no van a andar bien, ¿verdad? Y siempre vamos a tener que ir al mecánico, ¿verdad? Y siempre vamos a estar pagando más. Si yo pensara así, entonces yo le estuviera cambiando la batería siempre. Pero menos mal, gloria a Dios por los mecánicos, ¿verdad? Que nos dejan saber, no, hay un problema más profundo, ¿verdad? Hay un problema más grande que es el alternador, ¿verdad? Hoy Dios te quiere mostrar cuál es el alternador, así se dice, ¿verdad? Alternador de tu vida. ¿Cuál es de tu situación? ¿Cuál es la cosa más profunda de lo que esté pasando? Yo crecí en un hogar donde, nosotros quizás muchos nos llamen pentecostales o lo que sea. No me gusta a mí poner títulos ni nada de eso. Nosotros, cuando la persona me pregunta, ¿ustedes son pentecostales o son batistas o lo que sea? Y yo no sé. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, ¿verdad? Yo creo en la guerra espiritual. Eso me hace a mí yo creo en los apóstoles, en los profetas y en las lenguas. Y ellos, ok, sí, ya entienden, ¿verdad? Y ya entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Y nosotros, hubo una era donde los pentecostales, ¿verdad?, o muchas personas entendieron de la guerra espiritual, ¿verdad? Y aprendieron del hecho que nosotros tenemos poder en Cristo, tenemos autoridad en Cristo. Y empezamos como cristianos, empezamos a puro guerra. Y había guerra espiritual. Y cualquier sombra que veíamos era un demonio. Tenemos que ir y reprender, ¿verdad? Pero en realidad, al final nos dimos cuenta que había un abuso, ¿verdad? Que cuando aprendimos de algo, exageramos tanto y nos fuimos a un extremo que todo era guerra espiritual. Y aprendimos, no todo es guerra. Yo me acuerdo hasta el día de hoy cuando papi me decía, o nos enseñaba la iglesia, cuando tú ores, no solo hagas
guerra espiritual. Hay personas que se arrodillaban, ¿verdad? Y papi dice que él vio una señora, una hermana en Cristo, que cuando ella se fue al altar o lo que sea, ella fue a orar. Lo primero que fue, ¡pum!, guerra espiritual. Empezó a guerrear de una vez, empezó a guerrear. Y papi, mi alma, pero ella no habla con Dios. Ella solo habla con el Satanás, ¿verdad? Porque no había comunión. Y papi nos enseñaba y nos decía, no todo es guerra espiritual. Necesitamos comunión con Dios, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se arreglan, ¿verdad? No es algo espiritual, sino algo en las emociones, algo en el carácter de la humanidad, ¿verdad? Que necesitamos arreglar en eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, porque nosotros los humanos siempre tenemos que tener cuidado de ir a los extremos. Porque entonces muchas veces o estamos en pura guerra espiritual, o cuando aprendemos, no todo es guerra espiritual, entonces nos vamos para acá y no hay nada de guerra espiritual. No hay nada. Nunca guerreamos, nunca es nada espiritual. Pero quizás hay algo en tu situación que sí es guerra espiritual. Les quiero decir, no todo es guerra espiritual. No todo es un asunto espiritual. Pero sí hay cosas que son espirituales. Sí hay situaciones que no tienen que ver con lo que está por encima, la batería, sino que hay algo más profundo que tenemos que arreglar en el espíritu. Solo algo que podemos alcanzar por medio de la oración y por medio de la guerra espiritual. Nosotros no vamos a ser una iglesia que, aunque somos modernos o lo que sea, ¿verdad? Y no nos vamos a los extremos, no vamos a ser una iglesia que no nos metemos en la verdad, ¿verdad? Hay tanto abuso en la guerra espiritual. Así tanto como hay tanto abuso en las palabras proféticas, hay tanto abuso en el ministerio apostólico. Pero tenemos que ser una iglesia que seamos el ejemplo de cómo es la verdad, cómo se hace verdaderamente. No porque hay abuso en algo, no hacerlo, ¿verdad? Sino que ser el ejemplo de cómo se hace de la manera correcta, ¿verdad? Yo no estoy, en ciertas cosas yo no trato de buscar el balance, ¿verdad? Porque el balance de dos cosas erróneas, ¿verdad? Que no son correctos, el balance de dos cosas malas, el balance todavía va a ser malo. Yo tengo que buscar por medio de la palabra cuál es la verdad. Porque el balance sería, bueno, entonces mitad de mi oración va a ser guerra espiritual y mitad de mi oración va a ser oración de comunión. Eso no es así. Hay días que tú te vas a meter en oración y de repente el Señor te va a mostrar que hay ataque. Y van a haber días o semanas que el Señor te dice, no, quédate tranquilo, que todo está bien, adórame. ¿Verdad? Tenemos que mirar de acuerdo a la palabra. Entonces en esta serie vamos a hablar, aunque no todo es guerra espiritual, en esta serie vamos a hablar de cómo manejar los asuntos cuando sí es algo espiritual. Cuando sí tiene que ver, ¿verdad? Cuando hay un alternador, ¿verdad? Hay una situación más profundo que solo podemos tocar en el espíritu. Hay un ataque del enemigo que te está quitando la energía, que te quiere robar el poder para que tu ministerio no siga adelante, ¿verdad? Lo estoy espiritualizando, pero está bien, ¿verdad? Hay algo más profundo y necesitas saber de cómo pelear. Necesitas saber de cómo hacerlo correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y necesitamos saber que cuando el enemigo viene, ¿verdad? Y te quiere atacar y nosotros, ay, Señor, ayúdame. Y el Señor, cuando llegamos a Dios y Dios dice, tú tienes que ser como yo soy. Y nos damos cuenta que Dios es un Dios de guerra. Él pelea. Dios pelea por nosotros. Dios pelea. Dios es un Dios se llama Jehová de los ejércitos. Él es un guerrero. Él es varón de guerra. Y nosotros somos sus hijos. Y nosotros somos entonces guerreros como Él es. Si Él es mi padre y mi llamado es ser como Él es, ¿verdad? De reflejar su imagen. Yo también no voy a dejar. Dios quiere pelear contigo, o sea, a tu lado. No solamente por ti, sino que lo quiere hacer junto a ti, ¿verdad? Dios quiere que tú lo hagas junto a Él, ¿verdad? Hay tantos cristianos que queremos que Dios pelee la batalla por nosotros. Y hay personas que solo quieren pelear la batalla. Y hay tanta guerra espiritual que se olvidaron de Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere pelear las batallas
contigo a su lado, ¿verdad? Y te quiere mostrar cómo hacerlo y te quiere mostrar que cuando el enemigo viene a atacarte y robarte, lo que él quiere es que tú aprendas a depender de él para reprenderlo a él y para desatar cualquier cosa que él está amarrando y atar cualquier cosa que él quiere dejar suelto, ¿verdad? Y destruir los planes del enemigo. Amén. Entonces en realidad siento que esta serie es importante porque en este año el enemigo me tuvo en una nube, ¿verdad? Y yo estuve ciego por un tiempo, ¿verdad? Y no me di cuenta que en realidad, no me di cuenta que durante ese tiempo no estaba haciendo la guerra espiritual. Sí lo hacía, era muy poco y ni siquiera estaba hablando en lengua. Yo estaba orando y adorando, pero no había esa parte. No sabía que había peligro, ¿verdad? Y Dios como que me dejó entender, Misael, necesitas pelear. Hay cosas que pasan, yo pasé por un tiempo, y yo creo que por causa del ministerio pasó por un tiempo a donde nos olvidamos de pelear. Pero nosotros ahora vamos a retomar lo que el enemigo nos quiso robar. Amén. Y vamos a ver un rompimiento por fin, no solo en esta iglesia, sino en la ciudad y en tu vida vas a ver victoria. Amén. Amén. ¿Quién quiere caminar en victoria? Amén. Amén. Vamos a ir para 1 de Pedro 5, 8 al 9. 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos a hablar de la pelea, de la guerra. 1 de Pedro, capítulo 5. Amén. 1 de Pedro, capítulo 5. Si no estás ahí, Dios ayúdame. Ok, ahí está. Versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amén. Dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Ok. Me gusta que dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Hay tantas personas que ellos creen que la guerra espiritual tiene que ver con ver al enemigo menos de lo que él es. No, es que Satanás es una cucaracha. ¿Verdad? Ese papi se burlaba de las personas que decían, no, es que Satanás es una cucaracha, no me puede hacer nada. ¿Verdad? Un león sin dientes, flaco. Es un león, pero un león sin dientes y flaco. Yo no sé de ustedes, pero cuando el enemigo me muerde, me duele. Él tiene dientes. Y cuando me muerde, no es un león flaquito, desnutrido, me duele. Yo no sé de ustedes, pero cuando el enemigo me ataca a mí, y el Señor lo permite, me duele a mí, me afecta, ¿verdad? El enemigo no es una cucaracha, ¿verdad? El enemigo tiene, mira, el enemigo, la autoridad, que él tiene autoridad, ¿verdad? Por causa de la humanidad que le entregó la autoridad a él, ¿verdad? Ahora, sí entiendo que cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Él tomó las llaves de la muerte, se la entregó a la iglesia, pero todavía el enemigo anda por allá, ¿verdad? Porque en los lugares que la iglesia, y vamos a hablar de esto después, en los lugares que la iglesia no ha tomado esa posición de autoridad, entonces el enemigo todavía tiene lugar en ese lugar. Él todavía tiene potestad en ese lugar a donde la iglesia no ha llegado a tomarla. Entonces el enemigo todavía la tiene, ¿verdad? Dice Jesucristo, Él es el príncipe de este siglo, ¿verdad? Él es el que domina, cuando decimos el mundo, o sea, las cosas mundanas, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos del sistema, una red que está sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Un sistema de pecados que trae al hombre hacia el pecado, que atrae al hombre, ¿verdad? Y lo mantiene en ese pecado. El enemigo gobierna sobre esa esfera. El enemigo sí tiene la habilidad para dañar.
para robar, para destruir, para traer muerte a algo. Si el enemigo no fuera poderoso, o si el enemigo no tuviera, si no tuviera dientes, las iglesias no caerían por causa de Jezabel. Pero caen. Las iglesias han caído. Los matrimonios se han destruido. Los hijos se han apartado, ¿sí o no? El enemigo cuando la iglesia lo deja, o cuando una persona lo permite, el enemigo puede dañar. Entonces el enemigo no es cualquier cucaracha. Dice la palabra, si fuera una cucaracha, le echo raid y ya, o sea, ya se terminó el problema. No me hacen, aunque en realidad me hacen asco. Yo tengo asco a la cucaracha, no la puedo tocar, pero en realidad, o sea, si fuera una cucaracha, ajá, está bien, ya, olvídate de eso. Pero dice la palabra que tenemos que mantenernos en alerta. Tenemos que tener cuidado de nuestro gran enemigo, el diablo. Porque él está buscando, él es como un león que está buscando por dónde meterse para venir y destruirte y matarte. El enemigo está buscando. Él siempre está planificando para destruirte. Él siempre está planificando para herirte, para robarte, para detenerte, para destruir el ministerio y el plan que Él tiene para tu vida, que Dios tiene para tu vida. El enemigo, el Satanás no duerme. Satanás no duerme. Y los demonios no duermen. Aquí, mientras estamos haciendo esto, en los aires hay una guerra sobre todo el mundo. Y sobre cada cristiano el enemigo tiene un plan. Dios tiene planes para ti, pero el enemigo tiene un plan para ti también. Y no son para el bien, no son para darte un futuro ni esperanza. El enemigo tiene plan. Entonces nosotros tenemos que, si el enemigo siempre está trabajando, ¿verdad? Siempre está buscando el momento que tú le abres una puerta al enemigo. Y dígame usted si esta semana no pecaste ni una vez. Nosotros no somos perfectos. Dice la palabra, el que diga que no miente o que no tiene mentira, está mintiendo. ¿Sí o no? Entonces cualquier puerta que tú le abras al enemigo, el enemigo quiere entrar, ¿verdad? Y quiere dañar. Él siempre, es el momento que le abras un poquito la puerta, él lo va a aprovechar. Él ha estado esperando. Y no estoy diciendo todo esto, yo sé que todo esto al principio me está llenando de temor, ¿verdad? Tengo miedo ahora, entonces ahora voy a estar, ¿verdad? En la alerta no significa que tú físicamente vas a abrir los ojos así y mientras tú duermes vas a tener un ojo abierto. Vamos a aprender cómo mantenernos en alerta. Y aunque el enemigo siempre está operando y nosotros no somos perfectos, menos mal que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? La forma de vencer, aunque no somos perfectos. Amén. Por eso existe la guerra espiritual. Porque si nosotros como cristianos, el momento que nos traigamos a Cristo, ya somos perfectamente perfectos. Nunca hacemos errores. El enemigo nunca podrá tocarnos a nosotros. Bueno, quizás existiría por causa de otras personas, no, pero no para tu vida. Pero siempre tenemos que estar peleando, destruyendo, asegurándonos que esos planes que el enemigo está haciendo para tu vida, que él está formando para tu vida, no prosperen. Amén. Tenemos que tener cuidado. Dice, cuídense de su gran enemigo, porque él siempre está planificando. Dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Sabes por qué el enemigo te quiere destruir? Porque tú eres valioso. Así se dice. Tú tienes valor. Estas son buenas noticias. El hecho que el enemigo te quiere destruir es solo comprueba que Dios tiene algo poderoso para ti. Que tú eres una amenaza al enemigo, que si tú logras a entender quién eres tú en Dios y empiezas a caminar confiado en el Señor, tú le asustas a Él. Él te tiene temor a ti.
Porque si tú cumples tu propósito, hay tantas personas que Él va a perder, que Él no va a poder afectar más. Hay cadenas que se van a romper y muros que serán destruidos y naciones que serán ganadas para el Señor si tú cumples tu propósito en el Señor. Entonces Él va a hacer todo lo posible para tentarte y distraerte y mentirte para que tú creas que tú no eres la persona que tú eres en el Señor. Pero solo es buena noticia. Porque significa que tú vales más de lo que tú piensas. Tu propósito es más importante de lo que tú piensas. Si tú ganas una alma para el Señor, ¿quién sabes tú si esa persona es el próximo Billy Graham o Juvencio Galoem, ¿verdad? O Benny Hinn? ¿Quién sabes tú? ¿Cuántas vidas tú en realidad estás ganando para el Señor? ¿Cuántas generaciones verdaderamente vas a ganar para el Señor? ¿Cuántas cadenas verdaderamente serán destruidas? Quizás esa persona sea el próximo presidente o el hijo de esa persona y va a crecer en un hogar cristiano. Tú no sabes, y eso ni siquiera 1%. Y nosotros no podemos entender, dice la palabra, que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Tú haces algo y Dios dice, cumpliste con lo que dijiste, venite para acá. Y vos decís, ¿qué? Señor, no hice nada. ¿Para qué me mandaste para allá? Le dije esa palabra profética o le dije eso, le evangelicé, pero no me respondió. Pero ¿quién sabes tú? Un día esa persona se entregará por la semilla que le plantaste. Y se rió, se burló. Pero eso puede afectar, es eso. En el futuro, quizás cambie una nación. Y tú te vas a morir y vas a estar con el Señor y quizás nunca sepas. Pero los pensamientos de Dios son mucho más grandes. Y en el momento que tú vas a casi, estás luchando de obedecer o no obedecer, cuando Dios te dice, evangeliza a esa persona o le vas a decir esto, entonces ahí viene el enemigo. Y te va a decir, no lo hagáis. ¿Te acuerdas la otra vez que le dijiste una palabra profética? No era así. ¿Te acuerdas cuando se burlaron de ti? Vos no sabes predicar. Vos no te sabes Juan 3:16 por memoria. El enemigo siempre quiere atacarte. Esos ataques son mucho más que, o sea, uno tiene una enfermedad, no es eso. El enemigo viene con pensamiento. Él viene con semillas. Él viene con mentiras y tenemos que mantenernos alerta. Amén. Yo orando, yo iba a nombrar este mensaje, lo iba a nombrar, es algo espiritual. Pero mientras yo estaba orando ahí en ese cuarto antes de predicar, yo estaba orando y yo puse una canción que me encanta que dice que Dios nunca pierde una batalla, ¿verdad? Y estaba orando y Dios, sentía que Dios me empezó a hablar. Y Dios me dijo, diles a ellos que tomen sus espadas. Toma tu espada y pelea. Entonces nombré el mensaje, toma tu espada. Toma tu espada por fin. Hay cosas en tu vida. Yo paso por momentos en mi vida que yo estoy luchando con algo. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasó esto? Y siento que no prospero. Y siento que no sigo adelante. Y lo que sea. Y lo único que hago es quejarme con Dios. Y Dios me mira y me dice, Misael, te olvidaste de la guerra espiritual. Te olvidaste que esto es el enemigo. Pelea. Toma la espada, no todo es guerra espiritual, pero tampoco es que nada es guerra espiritual. El enemigo siempre está orando contra ti. Toma la espada, pelea contra el enemigo. Amén. Hay cosas. Dios me decía, hay ciertas cosas que están pasando en tu vida que es algo espiritual y necesitas atacarlo. Dios me dijo ese mensaje para ustedes. En tu vida hay algo que está pasando, ¿verdad? Y tú ni siquiera te diste cuenta que era el enemigo que estaba obrando, ¿verdad? No sé si es contra tu familia, no sé si es contra tu matrimonio o tus finanzas o tus hijos o tu cuerpo, ¿verdad? No sé, pero el enemigo se ha metido y quiere destruirte. Y tú lo que tienes que hacer es pelear, tomar la espada que Dios te dio y atacar al enemigo en el nombre de Jesús, porque tú ya tienes la victoria, solo lo que la tienes que agarrar. Amén. Solo lo tienes que agarrar. Ya tienes la victoria, necesitas conquistarla. Me gusta que hay un rapero cristiano que dijo, nosotros no peleamos para la victoria, sino que peleamos desde la victoria.
no peleamos para la victoria, sino que peleamos desde la victoria. Amén. Amén. Entonces hay ciertas cosas que necesitamos entender antes de la pelea, ¿verdad? En esta serie vamos a hablar de todo esto, pero antes de la pelea, antes de la batalla, antes de la guerra, necesitamos ciertas cosas. Acompáñenme para Santiago. Bueno, en realidad no me tienen. Vayan para Efesios 6. Pero mientras ustedes buscan Efesios 6, yo les voy a acordar de Santiago 4:7. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Me gusta que en realidad en el contexto de Santiago, el contexto, él está hablando de pecados. Él está hablando a un grupo de cristianos que estaban en pecado. Ellos estaban cometiendo, hasta los nombra, les dice, los llama a personas que cometen adulterio, no sé cómo, adúlteros es lo que le dice. Le dice adúlteros y le empieza a hablar de varias cosas. Ustedes no saben que estas cosas no son de Dios, lo que sea. Y después viene el versículo 7 y dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo. Quizás hay cosas, quizás hay pecado, que tú sigues luchando con lo mismo y sigues luchando con lo mismo. Y tú has tratado todo lo que tienes, pero quizás lo que tienes que hacer es resistir al enemigo. Es reprender al enemigo. Cuando él viene a tentarte a hacer como Jesucristo hizo en el desierto. Huye de mí, Satanás. Porque parte de la solución cuando tú eres tentado para hacer cualquier cosa, cuando tú eres tentado, permanecer firme, necesitas leer la palabra, eso es cierto. Necesitas vivir una vida de oración para ser fuerte, para resistir la tentación, eso es cierto. Pero entonces viene la tentación y la resistimos, y la resistimos, y la resistimos. Pero la tentación significa que hay alguien o algo que te está tentando. ¿Y qué pasa? O quizás, ¿qué pasaría si tratas de reprender al que te está tentando? ¿Verdad? No solamente resistir la tentación y ser fuerte, ¿verdad? Para no caer en la tentación, pero también ir a la fuente de la tentación y reprenderlo. Y decirle, huye. Huye de mi espíritu de perversidad, huye de mi espíritu de mentira, huye de mi espíritu de corrupción. Te reprendo. Ponte detrás de mí, Satanás. Que tú no pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombre. Entonces Santiago les da como solución a la vida de pecado que ellos estaban viviendo, les dice, resistid al enemigo, que él viene a tentar. Y él huirá con la tentación. Él huirá. Amén. Amén. Ok. Ahora el principio aplica para cualquier situación de tu vida, sea tentación, o sea ataque espiritual, o sea opresión, ¿verdad? Sobre tus hijos, lo que sea, resistir al enemigo. ¿Verdad? Ahora papi hablaba de la forma que cuando uno resiste, uno piensa que resistir significa que ser fuerte durante de la cosa, ¿verdad? Y ser fuerte para no caer. Pero en realidad, ¿verdad? Era como más defensivo. Pero la palabra resistan al diablo en griego habla más de ofensivo, ¿verdad? De oponerse contra de algo, ¿verdad? No solo ser fuerte para resistir el peso, sino que hacer algo para quitarlo. ¿Verdad? Para destruir la fuente, para ir en contra de, no solo defenderte, sino ponerte en ofensiva y atacar al enemigo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en Efesios 6, vamos a comenzar desde el versículo 10. Efesios 6, ya Pablo está terminando lo que le está escribiendo a los Efesios, ¿verdad? A los Éfesos. Efesios. Y le dice entonces, versículo 10, yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Vamos a parar ahí. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros hemos hablado de ese versículo tantas veces en esta iglesia, ¿verdad? El punto es que el poder le pertenece a Dios, ¿verdad? Él es la fuente de nuestra fuerza, de nuestro poder. Y cuando tú tienes una relación fuerte con ese Dios,
¿verdad? Y eres lleno del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en ti, pero necesitas crecer en tu relación con el Espíritu Santo, como lo que Samuel me ha estado diciendo toda esta semana, ¿verdad? Necesitas crecer en tu relación con el Espíritu Santo. Acuérdense, nosotros acabamos de hablar de una serie que se llama En el Espíritu, donde aprendimos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trae consigo poder, ¿verdad? Él manifiesta, Él es la persona de la Trinidad que manifiesta el poder de Dios. Entonces, relación con el Espíritu Santo y ser fortalecido en esa relación con el Espíritu Santo es ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, desde el principio, desde el comienzo en Efesios 10, Él va a hablar de la guerra espiritual en un poco. Pero dice, primeramente, necesitas ser fuerte en el Señor. La guerra espiritual no es para el débil en el Señor. La guerra espiritual no es para el débil en el Señor. Necesitas crecer en tu relación con el Señor. Y mientras tú creces más, el Señor, entonces primeramente comienzas en tu casa y empiezas a pelear contra las cosas que vienen contra tu hogar, tu familia, tu vida. Y después, con el tiempo, mientras tú creces en el Señor, vas a orar entonces con tu iglesia. Y por tu iglesia, por tu pastor o lo que sea, por favor háganlo, ¿verdad? Con tu pastor, con otras personas, con amigos o lo que sea que está pasando con situación, con tu comunidad, en tu comunidad cristiana y de repente con tus amigos que no creen en Cristo. Entonces tú vas a empezar a guerrear y de repente con la iglesia, no solo, pero con la iglesia te vas a dar cuenta que vas a ir para ciertos lugares de la ciudad y vas a empezar a destruir y vas a ir a las casas de los hermanos, ¿verdad? Y vas a empezar a reprender cualquier demonio y sacar demonios. Y de repente con la iglesia, vas a estar orando por el país. Y de repente, si llegas a ese punto, si tienes el ministerio específico, todo el mundo está llamado para guerrear en el Espíritu. Pero hay ciertas personas que tienen eso como ministerio y quizás Dios te mande entonces para España, como lo hizo con papi una vez. Y para atacar cosas allá. Además, tía Teresa y Estefan estuvieron ahí con él. O para ciertos lugares, pero eso es un futuro. Pero mientras tú creces en el Señor y en el poder de su fuerza y eres fortalecido en el Señor más y más, entonces Dios puede darte a ti la habilidad de ir contra ciertas cosas más fuertes. Amén. Vamos a hablar de todo esto en las prédicas que vienen. Pero antes de la guerra necesitas ser fuerte en el Señor. Dice el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ok, vamos a hablar de esto. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias del enemigo. Tú no puedes hacer guerra si no estás firme. El enemigo viene y cuando viene fuerte. Y viene de una forma que ¿verdad? Yo acabo de aprender una situación que acaba de pasar, que el enemigo se puede meter, ¿verdad?, de una forma que nunca pensé. Yo pensaba que el enemigo era estúpido o bobo. No, el enemigo es astuto. Él es sabio en su manera, ¿verdad? Sabio para las cosas malignas, ¿verdad? Él sabe lo que tú sabes. Menos mal que tenemos el Espíritu Santo, que sabe más de lo que Él sabe y de lo que tú sabes. Pero Él sabe lo que tú sabes. Entonces Él dice, no, ya Misael conoce que yo vengo de esta forma, entonces voy a venir de otra forma. Y no lo vi. Pero el Espíritu Santo sí es bueno. Y con una relación con el Espíritu, Él siempre lo va a revelar. Y Él te va a decir, mira, esta trampa es nueva. Esta trampa es 2020, ¿verdad? 2020, moderna. Mira la forma, ¿verdad? El enemigo puede venir por Instagram. El enemigo puede venir con Facebook. ¿Cuántas peleas familiares comienzan en Facebook? Pusiste una foto, ay, de repente la foto ya comenzó un lío con la familia. El enemigo puede venir por WhatsApp, dice Joshua. El enemigo puede venir de cualquier forma, ¿verdad? Necesitas estar alerta. Ok, vamos a seguir. Dice, necesitamos la armadura de Dios
para poder mantenernos firmes contra las estrategias del diablo. Ok. La primera forma o la primera pieza de la armadura dice Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Necesitas entender que el enemigo tuyo no es la familia que te está hablando mal, que está hablando mal de ti. El enemigo tuyo no es el manager que no te da la promoción porque tiene celos de ti. El enemigo no son los amigos de tus hijos que le siguen ofreciendo las drogas y las cosas. El enemigo tuyo es invisible. Hay algo detrás de ese problema. Hay un espíritu detrás de ese problema. Acuérdense, no todo es el diablo. No todo es el diablo. Pero cuando sí es el diablo, hay algo detrás. Hay algo detrás de las personas que le siguen ofreciendo a tus hijos las drogas. ¿Verdad? Quizás es una maldición generacional que viene de ti. Porque tu abuelo hizo cocaína, tu papá hizo marihuana, lo que sea, y tú también te caíste de eso cuando eras joven, te entregaste a Cristo, no lo haces más, pero entonces el mismo demonio, sin tú te mudaste de país y todo, pero el mismo demonio te sigue. ¿Verdad? Entonces hay algo más profundo. No son los amigos de tus hijos, sino que ves que en la familia hay lo mismo. Y no todo es son maldiciones generacionales, pero eso es una puerta grande que el enemigo usa para venir en contra de ti. Entonces, hay algo detrás. Quizás hay algo detrás de lo que te está pasando. No es tu jefe que no te da la promoción ni nada, sino que hay algo espiritual. Hay un demonio, ¿verdad? Por causa de los celos, esa puerta le abrió para manipulación y control. Y para oraciones hechiceras o declaraciones aún de cristianos que tienen autoridad en Cristo, que dicen las cosas que no son y dicen cosas sobre tu vida que no son la voluntad de Dios y lo declaran. Dice la palabra en Proverbios que el poder de la muerte y de la vida están en la lengua, y hay cristianos aún y pastores aún y ministros aún que están hablando cosas con su lengua que tiene poder contra tu vida porque están enojados contigo. Entonces eso le abre la puerta al enemigo y eso trae demonios. El enemigo no es ese ministro. Ahora ese ministro necesita aprender. Pero esa persona, ese jefe tuyo necesita aprender. Pero Dios se preocupa de la humanidad. La venganza tuya no es contra la humanidad, ni no es contra tu jefe, ni esa persona. Tú lo perdonas. Pero el enemigo es lo que está operando detrás de esa persona. Y el enemigo que buscaba cualquier puerta, mira, ahí abrió la puerta, voy a meter este demonio. Ahí. Entonces necesitas mantenerte alerta y saber y entender, tener la sabiduría espiritual, el conocimiento espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios para poder entender, para poder saber cuál es el enemigo. ¿Cuál es el hombre fuerte detrás de esto? Que sigue yendo contra mis hijos, que sigue yendo contra mi vida, que sigue atacando mis finanzas. ¿Cuál es ese el enemigo? Amén. Ok. Dice en Efesios 6:13. Vamos a seguir. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Ahí lo dice otra vez, para poder resistir. Acuérdense, resistir no es solo, ¿verdad?, poder aguantar, sino poder atacar, ¿verdad? Ahora, él va a hablar de muchas formas de cómo aguantar y después va a terminar con unas formas de poder atacar, ¿verdad? Vamos a hablar primero de cómo poder aguantar, ¿verdad? Dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Ahí dice la palabra firmes otra vez. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Hay cristianos que ellos dicen se despiertan todos los días
pusieron un sticky note, ¿verdad? En el espejo, ¿verdad? Estos versículos, y ellos todavía, todos los días dicen, Señor, en el nombre de Jesús, yo me pongo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. No. Esto no está hablando de declaraciones que tienes que hacer. Esto no es algo físico. Exacto, no es algo invisible que me voy a poner literalmente así. No es un estilo de vida. Necesitas conocer la verdad. Papi explicaba que el cinturón, ¿verdad? De esos soldados en ese tiempo, el cinturón era lo que mantenía todas las piezas juntos. La verdad, acuérdense, en el Espíritu hablamos de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Necesitas vivir una vida donde siempre lees, escudriñas, estudias, comes, meditas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a cuidar todo lo demás. Va a sostener todas las otras piezas en su lugar. Amén. Necesitas la palabra de Dios. Dice, y la coraza de justicia de Dios. Primeramente, tú tienes dos tipos de justicia. La primera justicia es la justicia imputada de una vez en el momento que te entregaste a Cristo Jesús. La sangre de Cristo te lavó de todo pecado y de una vez recibiste la justicia de Dios. Dice la palabra, Él se convirtió en pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? De una vez, Él se convirtió en pecado y tú fuiste hecho justo delante de Dios. Tienes una conexión, una relación con Dios. El pecado fue quitado, la barrera fue quitada y ahora, aunque tú antes no eras santo y el Espíritu no podía morar en ti, ahora el Espíritu mora en ti porque fuiste hecho santo, fuiste santificado con la sangre de Cristo. Pero después, dice, nos tenemos que poner la coraza de justicia. La coraza de justicia, entonces, si ya fue puesta sobre ti, porque dice que no tenemos que seguir poniéndonos las corazas de justicia. Necesitamos mantenernos y vivir en esa justicia. ¿Verdad? Dice la palabra, a mí me está recordando un versículo, dice que nosotros somos santificados y llamados para ser santos. ¿Verdad? Entonces, ahora, de nuevo, tú no vives para alcanzar, tú no tratas de alcanzar o haces cosas buenas para alcanzar la justicia, sino que desde la justicia puedes hacer cosas buenas, porque ya fue hecha. Entonces no tratas de alcanzarlo, sino te mantienes en la justicia de Dios. Y dice la palabra que si alguno de nosotros ha pecado, que confiese su pecado. Y Dios será justo y fiel para lavarte, para limpiarte, para perdonarte. Si cometiste un pecado, confiesa tu pecado. Aquí estamos los líderes de la iglesia para eso. Oramos contigo, te arrepientes, sigas adelante. La sangre de Cristo te sigue lavando y haces todo lo que tú puedes en tu fuerza, mientras Dios en su fuerza te fortalece con su gracia para seguir en la justicia de Dios. Necesitas vivir una vida santa. Amén. Necesitas mantenerte en la justicia de Dios. No vas a poder ir contra el enemigo mientras sigues caminando en la misma cosa sin hacer nada. Sin confesar, sin orar, sin ser ministrado. Amén. Amén. Ok, vamos a seguir. Versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Siempre estemos listos con el evangelio. Tenemos que vivir primeramente una vida donde siempre estamos evangelizando. Estamos hablando, tenemos preparado en nuestra boca siempre el evangelio. Dice la palabra, bienaventurados son los pies, ¿verdad? Bienaventurados son los pies de los que llevan las buenas noticias. Lo dijo en el Antiguo Testamento, entre Génesis y Malaquías, entre ahí yo creo que fue uno de los salmos, ¿verdad? Dice, bienaventurados son los pies de los que llevan las buenas noticias. Ahora, qué casualidad que ese versículo habló de la nueva noticia, de las buenas nuevas, ¿verdad? Y después habla de los pies. Y aquí en Efesios, Pablo, ¿será que Pablo se leyó los salmos, verdad? O esa persona, ¿verdad? Entre Génesis y Malaquías, Isaías. Ok,
Pablo se leó Isaías porque dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Tus pies, dice la palabra, bienaventurados son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Bienaventurados son los... Ahora, esto viene con la palabra, el cinturón de la verdad. Te mantienes en la palabra. La palabra es dice la Biblia, la palabra que esa verdad es la palabra del evangelio. Dice Pablo, esta verdad es la palabra del evangelio que tenemos en Cristo, las buenas nuevas que tenemos en Él. Amén. Amén. Siempre estar meditando, siempre estar. Yo les predico a los jóvenes al servicio de inglés un mensaje que se llama acuérdate de la cruz, en realidad. Acuérdate de la cruz. Siempre, siempre, siempre. No dejemos de pensar, ni meditar, ni ser agradecidos de lo que Jesucristo hizo por nosotros y la bendición que tenemos en Él. Siempre tener eso aquí en el corazón. Si lo mantienes aquí siempre, gracias Cristo, todos los días, por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Al mantenerlo en tu corazón, lo vas a mantener en tu boca. Entonces de repente vas a estar hablando con tus compañeros del trabajo y empiezas a hablar de lo que Cristo hizo por ti y del evangelio y te memorizas, por favor, Juan 3:16 para tenerlo listo en cualquier momento. Amén. Ok. Efesios 6:16 dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo te va a mandar flechas encendidas. El diablo te va a mandar flechas encendidas. ¿Sabes que hay tantas personas por causa? Tú sabes, una vez yo estaba, cuando yo vivía en Miami y yo iba para la escuela esa en Miami, yo hablé de esa escuela una vez, ¿verdad? American Senior High School, Go Patriots. Cuando yo estaba en esa escuela, ese año, mi último año de bachillerato, lo hice en una escuela cerca de Hialeah. Y ahí habían tantos santeros y brujos y lo que sea. Yo evangelizaba en esa escuela y me decían, no, es que en la noche se me apareció, literalmente me dijeron esto, me apareció ese demonio que te ofrece sexo, lo que sea. Y yo, a la broma, ¿con quién me estoy? Ahí mismo en el lunch, hablando con las personas, en el almuerzo, hablando con las personas, me decían, sí, mi mamá es santera, pero me dice que no me metan en esas cosas. Así, eso era totalmente normal. ¿Tú sabes cuántas personas me dijeron eso? Allá. Y cuando yo entraba en la escuela, el momento, yo le dije al Señor todas las mañanas, el momento que yo pise, cuando yo pasé el portón, o sea, que ahí comienza la escuela, el camino para la primera clase, yo hablaba en lenguas. Y yo rompía altares, ¿verdad? Y los líderes de un grupo cristiano que tenemos en la escuela, después de la escuela, caminábamos para mi casa, ¿verdad? Mami es un testigo, ella nos hacía comida y todo, ¿verdad? Y íbamos para el cuarto de arriba, que era mi cuarto, y ahí 3 o 4 de nosotros empezábamos a hacer guerra espiritual después de la escuela. O algunas veces nos íbamos para la casa de ellos, y ahí empezábamos a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Y ahí empezamos a orar. Y había una vez que yo estaba en mi cuarto, y yo estaba, o sea, tratando de tener mi relación con el Señor, ¿verdad? Un día normal, era un día, no me acuerdo cuál día. Pero yo estaba orando y yo siempre sentía que allá había alguien que me miraba. Y yo miraba hacia la ventana y yo sentía como que alguien me estaba velando. Alguien me estaba mirando. Y siempre miraba hacia la ventana y yo sentía como la presencia de otra cosa. Ahí estaba la presencia de Dios, pero sentía algo que estaba ahí. Y yo, mira, qué raro. De repente viene tía Chabela, que es la hermana de papi, a dormir visitó a Miami y estaba durmiendo en mi cuarto, ¿verdad? Si era un townhouse, entonces teníamos 2 pisos. Yo me quedé durmiendo no sé a dónde, yo creo que fue en el cuarto de mami y papi, en el piso. Y ellos durmieron en mi cama. Y de repente en la noche tía Chabela se despierta y ella mira hacia la ventana. Yo no le dije nada. Y ella dice que ella vio una bruja, o un brujo, no sabemos, literalmente volando. Y ella sabía, el Señor le reveló que se iba a parar en ese árbol
y que en las noches me miraba. En las noches me vigilaba. A mí. ¿Por qué? Porque yo estaba cumpliendo con el propósito de Dios. El enemigo me vino a atacar no porque estaba haciendo algo malo, sino porque estaba haciendo algo bueno. Y la puerta que trató de usar no era sino que había otro brujo o había una persona, un humano. Entonces por medio de esa puerta quería venir y atacarme y hacerme cosas. Entonces ella dice que reprendió y se fue. Y cuando yo de repente yo empiezo a mirar afuera al árbol que estaba enfrente de, había un árbol grande porque era el segundo piso, ¿verdad? Y el árbol era grande. Y yo empiezo a mirar el árbol y me doy cuenta que el árbol era verde, tenía vida. Pero había una rama grande que salía del árbol y me di cuenta. Y yo siempre lo veía, pero no me di cuenta. Pero en ese momento recibí revelación. Esa rama grande que salía, ¿verdad? Así como derecho, como que si una persona se puede parar ahí, estaba negra, ¿verdad? Y no había hojas, no había fruto, estaba seca, ¿verdad? Y todo el resto del árbol tenía vida, y eso no tiene sentido. Porque si todo el árbol está dando fruto, porque hay una rama grande que no. Y está literalmente, esa rama grande está enfrente de mi ventana. Bueno, entonces yo me di cuenta. El enemigo, las flechas que el enemigo te quiere mandar son maldiciones. Palabras de otras personas. Esa es la forma que el enemigo abre la puerta. Puede atacarte a ti. Él manda flechas hacia ti. Él crea. Hay personas que quizás todavía en este día quieren hacer maldiciones y están haciendo brujería, hechicería, santería, satanismo contra esta iglesia. Hay cristianos, hay ministros que están haciendo oraciones almáticas, que son oraciones hechiceras contra esta iglesia. Y esas son las flechas que el enemigo nos manda. Palabras que nos pueden atacar, que nos pueden afectar, para traer muerte. Porque hay poder en la lengua. Pero menos mal que con la fe, pararnos firmes en el Señor. Creerle al Señor. Ahora, la fe viene por la palabra. Por eso yo veo en todo esto, yo veo la palabra. Para yo poder llevar las noticias buenas y tener la paz que proviene por las buenas noticias, necesito ¿qué? La palabra. Para yo poder tener la justicia, mantenerme en la justicia del Señor, necesito la palabra. Para poder tener fe, necesito la palabra, porque la fe viene por el oír. Yo necesito la verdad de Dios. Yo necesito escuchar a Dios. Yo necesito la palabra de Dios. No solo, hablando con Samuel, no solo la palabra logos, sino la palabra rema. Cuando Dios te da una palabra revelada para ti, eso te llena de fe. Te reguindas a esa palabra. Y cuando venga el enemigo para atacarte, no te va a poder detener. Esas flechas no te van a poder parar. No te van a hacer daño porque tú estás tan firme en lo que el Señor te dijo a ti. Estás tan convencido. Eso es la fe. Estar convencido de algo. Que cuando vengan las mentiras, eso es una mentira de Satanás. No, yo voy a seguir hacia adelante. Y van a decir, no, pero tu ministerio va a caer. No, porque el Señor me dio una rema a mí. Y eso no es así. ¿Entiendes? Con la fe, el enemigo viene con mentiras o lo que sea, viene con maldiciones o lo que sea, y no te van a poder parar. Porque estás convencido en lo que el Señor te dijo a ti. Amén. Necesitas estar firme en la fe. Vamos a seguir, ya estamos terminando. Faltan 2 versículos. Versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. La cual es, aquí viene otra vez. Aquí se ve la palabra en todo. La cual es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero muchos se olvidan de la última parte. Muchos piensan, no, es que ya, esa es toda la armadura. Por cierto, todo lo demás era defensivo. El escudo, ¿verdad? El yelmo, los zapatos, todo era para cuidarte a ti mismo. Y entonces aquí viene lo ofensivo.
y toma la espada del Espíritu. La espada, para todos los, yo sé que ustedes creen en la guerra espiritual, pero para todas esas personas que quizás no me están escuchando en YouTube, que no creen en la guerra espiritual, ¿para qué es una espada? Para atacar. Ahora, si nuestro enemigo no son personas, no es carne ni sangre, sino principados y potestades, entonces si yo tengo una espada para atacar mis enemigos, que son potestades, ¿cómo los puedo atacar? ¿Cómo uso mi espada? Yo tengo una espada que es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo usar la palabra para ir en contra del enemigo? Que mis enemigos son principados y potestades y demonios en el mundo invisible, en el mundo celestial. ¿Cómo uso aquí está la clave? Dice, oren en el Espíritu. Yo tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu es la verdad y la verdad es la palabra. Entonces yo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu. Y después yo oro en el Espíritu. En todo momento dice, y en toda oración, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en toda parte. Wow. Entonces, en la oración, por eso la guerra espiritual está incluido en ese tiempo de oración que tú tienes siempre. Ahora, no significa que ahora mismo si yo siento algo yo lo reprendo, ¿verdad? Pero en tu tiempo de oración diario, tú vas a tener comunión con el Señor, intimidad con el Señor, vas a quejarte con el Señor, así como hacía David, pero después vas a declarar tu victoria y vas a decir, Señor, yo me siento así, y vas a ser honesto y sincero con el Señor, pero después le vas a decir, pero Señor, yo te creo a ti, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. ¿Cuáles son los planes? Vas a dejar que Dios te hable a ti, vas a pedir, vas a orar por tus hermanos, vas a interceder por personas. Vas a hablar de todas las situaciones de tu vida y después necesitas incluir un tiempo de guerra espiritual. Todos los días. Y después, cuando no sabes cuál es el enemigo, no sabes qué es lo que está pasando, empiezas a orar en el Espíritu. Y empiezas a hablar en lenguas. Y de repente en las lenguas el Señor te va mostrando qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque las lenguas son directamente las palabras del Espíritu Santo inspiradas en ti, ¿verdad? Y que eso es un momento eléctrico. Y empiezas entonces a hablar en lenguas. Y el Señor te va revelando y te va mostrando qué es lo que está pasando. Y de repente te das cuenta, algunas veces yo estoy hablando en lengua y yo siento que yo estoy en guerra. Y después en el momento Dios me dice, este es el enemigo. Y yo uso mi boca para declarar la palabra de Dios sobre la situación. Y así uso la espada. Yo uso la espada con mi boca durante la oración. Y yo digo, Señor, yo me pongo a tu lado y yo declaro en el nombre de Jesús. Y después me arreguindo de la palabra, porque tu palabra me dice, ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni prevalecerá, ni permanecerá, pero condenarás toda lengua que se levante contra ti. Toda palabra, toda declaración que se levante contra mí es destruida en el nombre de Jesús. Y yo reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Yo reprendo el espíritu de droga, adicción de cocaína, adicción a pornografía. Yo reprendo eso. Tú no puedes tocar mis hijos. Tú no puedes tocar mi familia. Y empiezas a guerrear, amarrar y atar. Vamos a hablar de esto en la serie. Pero no te puedo dejar hoy sin saber cómo hacerlo. Y esperar una semana. Necesitas empezar a guerrear ya. Comienza con tu familia, comienza con tu hogar. Yo me acuerdo aún siendo joven, ¿verdad? Aún 16, 17 años. Yo me paraba, yo me acuerdo que había un día específicamente que yo estaba solo en la casa. Y me puse a orar, adoré al Señor y empecé a hablar. Y de repente empecé a hablar en lengua y me empecé a orar. Y el Señor me empezó a mostrar cosas. Y yo empecé yo salí de mi cuarto, estaba solo en la casa. Y yo entré en cada cuarto, a los closets. Y yo tocaba las paredes y yo reprendía cualquier cosa que venía contra mí. 16, 17 años. Necesitas orar por tu familia. Mami lo hizo el otro día. Y algo poderoso se destapó en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en el ministerio. Porque ella empezó a ir a todos los cuartos y tocó mi almohada, la almohada de Juvenal, la almohada mía, las paredes de los cuartos, los zapatos. Y empezó a hacer guerra espiritual.
Y ese enemigo que había infiltrado, de repente me di cuenta, porque ella guerreó. ¿Entienden? Hay cosas, el Señor me dijo, hay cosas en tu vida que están pasando porque el enemigo está involucrado. Porque el enemigo siempre está obrando contra ti. Siempre. Necesitas ir en contra de. Resistir a eso. Arreguíndate de la palabra de Dios. Asegúrate primeramente que estás fuerte en el Señor. La única forma que tú puedes caminar en victoria, te lo voy a decir ya, es descansar en el Señor. Te lo voy a decir ya. Si tú no estás en descanso, si el yugo sobre tu vida no es el de Cristo, que es un yugo fácil de cargar, de paz, descanso para el alma. Si tú no puedes hacer guerra espiritual hasta que todos los martes que estamos aquí, los que vienen todos los martes te pueden decir, antes de ir a la guerra, tenemos un momento. Lo primero que yo hago aquí cuando recibo el micrófono es empezar un tiempo de descanso y de entrega al Señor. Nos entregamos, nos rendimos al Señor y renunciamos toda duda, toda ansiedad, todo temor, toda preocupación. Tú no puedes pelear contra el enemigo cuando tú estás lleno de ansiedad y temor. Para poder usar la palabra necesitas creer lo que estás diciendo. La duda es lo contrario de la fe. Necesitas descansar en el Señor. Descansar. Tener paz con el Señor. Entonces necesitas tener un tiempo. Te sugiero, cuando te pones a orar todos los días, no comiences con la guerra. Necesitas comenzar con tu relación personal con el Señor. Necesitas leer la palabra. ¿Verdad? Todos los días alimentarte. Tú no puedes guerrear. Una persona flaca y desnutrida no puede ir a la guerra. Necesita estar fuerte, nutrido. A un guerrero que se despertó y no comió desayuno no puede pelear bien. Aunque sea súper fuerte, se perdió un momento. Se perdió una comida y ya está débil. Todos los días necesitas leer, adorar, comunicarte, rendirte, entregarte y descansar. Si tienes dudas, si tienes ansiedad, poner eso delante de Dios y decir, Señor, cuida de esto. Ya descanso, toda la ansiedad se va. Porque si no, tienes que tener cuidado, entonces te metes en la guerra espiritual, pero con la ansiedad y el temor vas a empezar a orar cosas almáticas y vas a empezar a declarar cosas que no son y reprender demonios que no son, porque no estás bien. Amén. Entonces, antes de la guerra, fortalécete en el Señor. Y después toma la espada. Yo creo que eso fue la señal. Toma la espada y combate. Resiste. Tienes que ir en contra de. Amén. Amén. Amén.